No, qué moderador. Necesito a alguien que tenga el teléfono para sacar fotos. Si quieres, nosotros podemos redactar. Falta uno por favor. Los noto dispersos. Vamos. Comencemos. Galo. Así. One half pila. ¿Quién está con dudas de la corrección? El práctico 2. Los comentarios que he hecho en el canal material hacen referencia a algunas cosas que vi en la corrección, como una creo que es de Eric, que no sé si no llegó todavía. Pero las cosas que voy viendo, o sea, las cosas generales que voy viendo, las voy revolviendo a material como para que tenga una idea global sin escrachar a nadie como por su compañero recién. No hay ninguna duda, chicos. ¿Se entiende las correcciones? Yo a veces tiendo a ser un poco críptico con las correcciones, pero también entiendan que son como 40 y pico o 30 y pico de correcciones para hacer. ¿Se entienden las correcciones? Sí. ¿Ninguna duda con las correcciones? No. ¿Queda alguna corrección pendiente? Bien. Fijemos la mesa que no está. Escuchame. Pasa la papel. Sí, no tan bien. Recuerden que quedan 72 horas para el parcial. Casi redondito, 72 horas. ¿O 48? ¿48? 48. En realidad, 47. Hay que buscar el sonido, hay que buscar acá el sonido de 24. Hora de parcial. Hora de parcial. 17 o'clock. Vamos a ver bien qué onda, si falta alguien, qué hacemos, porque no tenemos lugar para los 40 que somos. Mañana en la tarde voy a ver si no convoco algún grupo más tarde. O un poquito más tarde, como media hora más tarde. La idea es hacer... Y pase el siguiente. El parcial muy probablemente sea de programación, con alguna que otra pregunta desperdigada en el medio, con onda de contestar dentro de un comentario de código. O sea, onda... En el docstring de la clase, algunas preguntitas para hacer. Uno cheque qué es una excepción, cómo se ataja, aunque esas cosas son más del código, así que recuerden que van a tener que usar excepciones, arreglos y todo lo que vimos de cómo vamos a repasar ahora. Archivos también. Bueno, lo primero que vimos es la estructura así, núcleo de los programas de Java simples. ¿Cómo es esa estructura? La clase que Son dos cosas. La clase, class, que por el momento es magia, como parte de los requisitos parte de lo que nos pide el lenguaje. La semana que viene vamos a empezar a darle uso a eso. Y ahí es donde hace... Porque vamos a empezar a hacer un montón de estas cosas. Por convención, es una cosa que creo que no les había dicho, por convención, la clase o las clases que contengan el main suelen llevar o suelen terminar con la palabra up.
porque es donde está el programa ejecutable, entre comillas. No vimos mucho de los pasos de compilación y las cosas, digamos, los detalles de la compilación, porque eso es, o usamos Java para ejecutar directamente archivos individuales, o Gradle a través de IntelliJ, o a través de los proyectos de IntelliJ. ¿Alguien no ha podido usar IntelliJ hoy? ¿Ven? Me siguen cayendo. Como el juego de primera persona. Respawneó de vuelta. Cuestiones importantes. Esto, sobre esto. Todas las funciones llevan su comentario de documentación, inclusive el main. Ahora, podemos obviar la documentación del main si no utilizamos cosas como, por ejemplo, el arreglo de argumentos. Si digamos que utilicen el comentario de documentación en el main cuando tengan algún uso en particular de las cosas que entran y salen de la función. Otro tema es que las clases también tienen su comentario de documentación. La diferencia es que llevan otras cosas que vamos a ver más adelante. Pero es buena, digamos, no digamos buena educación, pero sí de prolijidad, describir qué es cada cosa. Por el momento, ¿qué otras clases hemos estado creando? Las excepciones. Creo que tampoco es un requerimiento específico, pero es una buena idea registrar por qué creamos la excepción y en qué caso se lanza. Parece que están anotando más para los que están remotos. ¿El main tiene que ser siempre void? No. ¿Ni? ¿Sí? ¿No? Sí. Puedes tirar el return al final. Pero puede ser. Puede haber un int acá. Mucha gracia no le hace. Porque digamos que las aplicaciones de Java necesitan de una infraestructura mucho más grande para ejecutarse. No es que uno hace el archivo .exe y sale andando. No es como no es algo que es fácil de integrar al sistema operativo que está corriendo. Por más de que uno puede retornar un valor al sistema operativo, mucho sentido no tiene porque es difícil de integrar. Uno tiene que hacer Java con el archivo que sale, que no vimos todavía, que es un archivo que es como un bloque con todas las cosas, con todo lo que compone el programa. Digamos que esa integración no es fácil y es muy distinta a lo que es en un archivo de C o C++ o incluso Python. No sé si en algún momento verán C++, que es parecido a C, pero un poco más complejo. Bien. Hasta acá nada nuevo bajo el sol. ¿Una duda? Donde dice ARGS, podemos ponerle cualquier. Sí. Lo que pasa es que es conveniente preservar la convención de nombres del argumento. Okay. Para no perder el rastro que está en el main y que acaban los argumentos que vienen cuando es llamado por línea de comandos. Okay. Para no perderlo, ¿no? Uno puede poner Pepito ahí. Bien. ¿Cuáles son los tipos de datos primitivos? O mejor dicho, ¿qué son los tipos de datos primitivos? Siempre, lo usamos siempre, que no están envueltos en una clase, que son los int, los char, los bytes, los double, Pero tú pensás con también. Que son. Empiezan con Los que empiezan con minúsculas. Claro. Char, int, long, float, boolean, byte. Una forma, digamos, de separarlos de los valores no primitivos es que los valores de este tipo siempre representan un valor y son más parecidas a las variables en C. Una variable en C tiene un valor. No es que puede no existir ese valor, como si puede pasar
con las referencias. ¿Recuerdan que las referencias? Que también está un poquito más adelante. Pero los valores primitivos siempre tienen algo que cuando uno los crea y no los inicializa, ¿tienen algún valor? O mejor dicho, ¿qué valor tienen? En el link se suele poner 0, pero muchas Si uno- veces quiero dejar. Los números enteros en Java, que eso incluye byte, short, int, long, todos inicializan 0. Todos. ¿Es buena práctica inicializarlo con un valor conocido? Incluso si no, sí. Porque nos da a entender que nosotros estamos usando el valor que nosotros queremos usar ahí. Incluso sin valor por defecto. Para no perder el rastro, El IntelliJ te dice igual. es redundante. En particular si pone 0, cualquier otra cosa no. Ya saben, ya me conocen. Entre más explícito, mejor. Aparte, ¿qué es una fracción de instrucción más? No hay razón para no ser ordenado. Después tenemos los decimales. Acuérdense que la forma de ingresar los literales de número flotante y double tienen una letra al final. Una F o una D. Si no se queja. Los números sin nada son doubles. También nos pueden hacer las conversiones con los paréntesis y el tipo dentro. ¿Y esto cómo se inicializan? 0.0. .0F, 0.0D, técnicamente. ¿Viste? El tema es difícil. ¿False o true? ¿True o false? False. Para mí. Esto también arrastra un poquito de C, donde las cosas, donde el 0 es falso y todo lo demás es verdadero. Después tenemos caracteres y los caracteres individuales. Me siento acá. ¿O? Mientras que Mira, guau. no muevas mucho como acabo de hacer yo. Caracteres. Está como para pedirles que implementen strings con arreglos. Es fácil. Los arreglos en Java siempre tienen el largo interno adentro. No hay riesgo de que exploten las cosas, no exploten por demás. No hay riesgo que un error se lleve puesto el programa. Amén. Y después tenemos los wrappers. Acá, ¿y los Eso, chars los se chars. inicializan en algo? Nulo. El nulo. ¿En nulo? El barra cero, que es carácter cero. Ah, marqués. Yo pensé que nulo. Directamente. No es una referencia. Estos sí pueden tener un valor nulo. Ah, ya. Ahora sí. Lo que está de este lado, los wrappers, y todo lo que arranca con la primera letra en mayúscula, que es una convención de nombres, chicos, muy importante convención de nombres, todo lo que son clases y objetos, los nombres de las clases, son con mayúscula. Son fáciles de identificar por eso. Por eso también los he retado a más de uno que usaban primera letra mayúscula en funciones. ¿O no? O sea que los objetos y las clases son las clases. Que vamos a hablar la semana que viene. Vamos a ver. Los wrappers son clases, pero vamos a ver eso más la semana que viene. No os preocupéis. Y si, o sea, yo entiendo si vos haces integer Pepito, punto y coma, eso es nulo. Pero si le das a new integer, eso ya no es nulo.
Ahí, Por eso. La cosa es, hay dos fases en la creación de todo este tipo de cosas, que incluyen los arreglos. Por un lado, tenés la declaración de la variable. Esta es la declaración de la variable, de tipo wrapper integer. A eso se hace la inicialización en algo, que es meterle, ¿qué hay que meterle para inicializar eso? ¿Qué operador? Igual se inicializa de forma implícita. ¿Eso? No. No, tenés que poner el new. Nos falta un operador ahí, en el medio. Igual. Igual. Hay que asignarle algo, porque estas cosas que ya son referencias, ¿a qué se inicializa por defecto una referencia? Al no objeto. El no objeto, o la no instancia, es null. Vamos a volver a esto con la parte de arreglos y lo vamos a darle uso intensivo a partir de la semana que viene. Pero esto no tiene valor. Las cosas que son objetos, que arrancan en mayúscula, su valor por defecto es el no objeto o valor nulo. Es una distinción muy importante. También quería repasar en general porque hay ciertas cosas que ahora encajan mejor después de haber visto, por ejemplo, arreglos. Nos va a ayudar a encastrar esa parte en el resto de las cosas. ¿Cómo es esto? Igual. ¿Cómo se puede inicializar un wrapper? New. New. Integer. No. Tipo. Y entre paréntesis pones el valor. 10. ¿Funciona esto? Sin nada. Sí, pero no sé si era nulo o a 0. Nulo es cuando no está esto. Entonces 0. Porque ahí lo inicializaste, o sea, tenés. Hay un integer. Claro. Y es algo parecido a esto de con este lado en 0. Pero ahora sí hay una instancia de esto. Tengan muy presente esa palabra, instanciación, que es el acto de crear un objeto a partir de una clase. Lo menciono así por arriba y en la clase de repaso no es una terminología que no vamos a usar ahora, sino la semana que viene. Pero también es la definición formal de esta acción, de este acto. ¿Qué puede ir acá adentro? No cualquiera. En la documentación de la plataforma van a ver específicamente qué, y esto siempre es de algún tipo en particular. ¿Qué puede ser? ¿Números? Cualquiera, o sea, los números enteros primitivos van todos con algunas cosas, con el long, porque es muy probable que un número long no tenga espacio acá adentro. O sea, digamos que el número que queremos transformar a integer es más grande de lo que puede representarse con algo de esto. A líneas generales, esto admite cadenas, números enteros, números decimales. Líneas generales. Esto también es una forma de transformar cosas con esta instanciación. Ahora, tengan en cuenta, o sea, cuando hay una cosa de estas, cuando hay un wrapper, ¿qué sucede con A ahora? ¿Cómo que sucede? Claro. Que se cambia de tipo, de clase, objeto, cosas así. Esto se comporta tanto como un número, que está en las conversiones automáticas a número no wrapper, digamos, lo primitiviza o lo wrappea, dependiendo de
si, dependiendo de cómo esté, digamos, cómo sea la asignación en la cual esté usándolo. Eso técnica, o sea, la terminología de la documentación. La terminología de la documentación para esa acción se llama autoboxing, que es el encajonado en una cosa de estas o la desempaquetamiento a un valor primitivo. Igual no siempre hace esa transformación. No. Por eso, porque depende mucho de las funciones que tenga la clase. Depende de las funciones que tenga la clase, y algunas funciones devuelven un número integer, pero algunas no. La suma, por ejemplo, devuelve un número int. La suma de dos integer da un int, por ejemplo. Por esas conversiones. Recuerden que todos los wrappers tienen un tratamiento especial. No, a ninguna otra cosa ustedes le pueden decir A más B, que no sea un número entero. El autoboxing es lo que transforma eso a un número primitivo, hace la suma y después lo vuelve a transformar. En algunos casos no vuelve a ser un número wrapper. ¿Y cómo sabemos si...? Lo van a ver. Ah, sí. Lo van a ver porque Después. no van a tener una referencia. Va a dar el resultado nomás. Acuérdense que esto necesita instanciación. Cuando hay una suma, para no hacer una cosa de estas, se deja el número solo. El otro detalle importante con todos los wrappers y con cualquier otra cosa que tenga new es que lo acompaña funcionalidad. ¿Qué cosas hay en integer que puedo utilizar? Conversiones, operaciones y un amplio surtido de otras cosas más que, digamos, no tiene sentido memorizárselas porque para eso está el Javadoc. O sea que los wrappers son como los primitivos pero con atributos. Sí, puesto rápidamente. Tienen algunas características especiales, como por ejemplo la conversión automática entre uno y otro, que funciona solamente con los wrappers, pura y exclusivamente con los wrappers. Y en instanciación, en esta, ¿no se usa el autoboxing? ¿Directamente es un wrapper? ¿O también tipo, se emplea...? ¿Y si es así? Eso es autoboxing. Pero el de abajo le da igual new, ese no. No. Este es una instancia del integer manual directamente, pero peor lo está haciendo automáticamente. Le está asignando a un valor de referencia, o sea, un valor tipo referencia, un número primitivo. Ahí está la conversión automática. No. Hay un par de reglas en todo esto, pero esencialmente todas las operaciones, la suma, resta, multiplicación, en particular las de operadores, le va a dar un número primitivo. Entonces, recapitulando, el autoboxing es eso de ahí que vos estás diciendo integer A es igual a int y después vas a decir new integer. No, pero son dos líneas distintas, ¿eh? Esto es el autoboxing. Acá lo vuelvo a poner con otra cosa. Son dos asignaciones distintas. Igual en la primera línea es autoboxing, pero termina siendo wrapper, ¿no? Porque, o Exactamente. sea, acá el primitivo dice yo quiero que sea el otro. Y le pone el envoltorio. ¿Hay el segundo- alguna forma de hacerlo al revés? Sin usar tipo una conversión, como que haga un autoboxing de un primitivo a un wrapper. ¿Se puede? Esta es. Un primitivo con un wrapper. No, acá digo. De un wrapper a un primitivo. Las operaciones. Ah, Las operaciones entre dos integers te va a dar un int. podría. Salvo las operaciones que salgan de algo como a punto suma tarazas. Esto va a dar otro integer. Depende también de cómo esté, o sea, puede ser que devuelva un número entero no wrapper. Pero, Hay que ver la documentación, pero esto es más probable que devuelva un integer. ok. Una cosa, digamos, y esto es una distinción de nombre también importante. Las funciones asociadas a algo que es esto, como un objeto, se llama método. Si se acuerdan en la primera presentación en la que vimos funciones, eran funciones entre comillas, porque no hay funciones en Java, solo métodos.
Ya vamos, la semana que viene vamos a meternos con eso. Por ahora seguimos llamando las funciones. ¿Estamos? ¿O no estamos? Sí, no sé para qué. Hoy en día lo usaría un rato, pero... Lo que pasa es que Java se dice que es orientado a objetos puros, salvo los wrappers. Perdón, salvo los primitivos. Todos menos los primitivos son objetos. Podrían haber hecho todo objetos. ¿Y por qué no? Fue una decisión hace 35, 40 años. Y ya ahora cambiarlo ya es mucho. O sea, hay formas, o sea, lo están llevando a que al final sean todos de estas cosas. Pero hay que mantener la compatibilidad, o sea, hay que vigilar la compatibilidad con lo que está antes. Claro. Igual están ahora alargando un Java por año, así que en algún momento lo van a cambiar. No hay un proceso similar al de Python, con los Python Enhancement Proposal, los PEP, ¿te acuerdan? Sí. Hay un HEP, Java Enhancement Proposal, donde tienen, y bueno, para ir agregándole características al lenguaje de manera consensuada, porque no es solamente la empresa Oracle la que tiene el control sobre el lenguaje, sino que es un trabajo comunitario. Hay un par de empresas que son poco conocidas, pero mucho de esto. Está IBM, está Red Hat, está... ¿Qué ahora son los mismos? ¿Quién más está? Azure Systems y un par de otras organizaciones de código abierto, como Apache y... la OpenJDK. Hay varias organizaciones que trabajan, más otras empresas no tan conocidas, para evolucionar el lenguaje. Cuatro tipos que vimos de alguna forma u otra. El escáner, que no hay que cerrar porque se lleva puesto el system in, lo descubrimos por las malas. Me resulta así como, ¿por qué no lo puedo cerrar? No quiere ser prolijo. Yo quiero dejar las cosas ordenadas, pero no. No lo podemos volver a abrir tampoco. El que system in es el system in y es uno solo. No se puede ver abrir, yo nunca probé. Hay una forma, o sea, técnicamente se puede volver a setear el in, que es la forma que uno tiene para hacer el testing de las funciones que usan print y input. Y el standard input. Es lo que uno puede decir, bueno, ahora el input es este archivo o esta cosa acá. No creo que lo lleguemos a poder. Porque es mejor hacer nuestras funciones que no dependan del print y del input, separarlo lo más posible, que hacer que todo esté superpuesto. Es demasiado laborioso. Es una cosa que les corrijo continuamente. Es que son más cosas a testear. Muchísimo. O sea, que es testeable. Si la función recibe estos argumentos y devuelve esto, vos sabés qué pasarle y qué vas a obtener. Si hay un input en el medio, no sabés exactamente qué pasarle, y si hay un print, no sabés qué te devolvió. Muy simple. Todas estas cosas son clases, o mejor dicho, instancias de clases. Los strings también tienen algunas cosas especiales, porque son las pocas cosas que se pueden operar con operadores, el más para hacer la concatenación. Instancias y métodos. ¿Qué diferencia hay? La instancia, este es el acto de instanciar algo, crear un nuevo objeto. Método es una función que forma parte de una de estas cosas. Lo vamos a ver en la clase que viene, o sea, el lunes que viene. Pero quiero que vayan a ir mojando la oreja con la terminología, porque es la terminología correcta. Entonces lo llamamos funciones por la conveniencia y para hacer el pasaje de C a Java. Porque lo estamos usando conceptualmente como funciones. No hay nada raro en el medio. ¿Es el? Es la ventaja que le vaya ubicando en los nombres. Conceptualmente son funciones. Argumentos entran, resultados salen. Otros números, estos sí no tienen wrapper, y las únicas operaciones que se pueden hacer son a través de los métodos.
que tienen números enteros de cualquier tamaño y números decimales con cualquier precisión. Esto, eso es más una conveniencia que sepan que existe, sepan que si tienen que representar un número muy grande, puede. Más grande que un long, que ya es un número bastante grande. ¿Esto es lo más grande que hay? No tiene límite. Ah, eso. O sea, naturalmente, que es una cosa, o sea, la complejidad computacional y de memoria se va. Entre más grande el número. Como todo, ¿no? No hay nada gratis. ¿Hay encontrado? De estos otros tipos, la cadena, digamos, arrays que agrupa, arrays no son los arreglos que estuvieron usando en el práctico 2. Arrays es un lugar donde están todos los, digamos, toda la funcionalidad para manipular arreglos. No es exactamente lo mismo. Así como tenganlo en cuenta. Que se les debería usar porque les haría la tarea muy fácil. Tienen para comparar, para copiar y esas cosas más divertidas para azul. Esa noción de diversión es Pero sí, tenemos un concepto diferente de eso, pero... O sea, lo importante es saber que existe, lo pueden usar con los tests y ya está. O sea, entre más cosas reimplementen, más fácil para ustedes, porque ustedes pueden decir, esto que yo hice, ¿funciona de la misma manera que debería? Perfecto. Hay un detalle muy lindo ahí, que creo que no estoy seguro que hayan hecho, es en comparar el tiempo de ejecución de las cosas que vienen integradas con lo que uno hace. Ahí es donde uno tiene la posta. Uno puede decir, ¿realmente qué está pasando? La suma, ¿se acuerdan que la diferencia entre la suma lenta y la otra era como 10, 100 veces más rápido? Lo cual tiene infinito sentido, porque estamos haciendo lenta. A propósito. Igual hay muchas cosas en la que Javi le pones el monstruo encima y donde te dice todo en el mismo grabador que te tiran el orden de complejidad. Sí. Así que. Las estructuras de datos que vamos a ver más con la parte de los objetos y un poquito más adelante, hay una estructura de datos para cada problema. O sea, no todos los problemas se pueden encarar de la misma manera. Los arrays son muy lindos, son muy rápidos, pero cuando tienen que hacer un arreglo más grande de lo que tenían inicialmente, es costoso. Y hay que tener en cuenta esos aspectos para poder elegir la forma de guardar y representar la información para que sea lo más rápido y eficiente posible. Pero es un tema de más adelante. Arreglos, naturalmente. Del lado del tipo, puede ir cualquier cosa, primitiva o no. Ustedes pueden hacer arreglos de cualquier cosa. Arreglos de scanners, arreglos de strings, arreglos de int, arreglos de integer, arreglos de float, arreglos de lo que sea. Le vamos a dar más uso más adelante. Si yo quisiera hacer un arreglo de arreglos, ¿cuál sería la funcionalidad? ¿Arreglo de scanners? Ponele que se pinte. Para leer de múltiples archivos. Tienes un escáner por cada archivo que abriste y decís, bueno, vas pidiendo, vas leyendo en simultáneo porque vas leyendo de a uno, pero vas pidiendo un número entero y procesás una fila de 5 archivos una a continuación del otro. Haces la operación, pasás a la siguiente. Hay, digamos, cualquier cosa que uno quiera hacer un conjunto de. El escáner probablemente no sea la mejor opción y probablemente no sea la mejor, digamos, el arreglo tal vez no sea la mejor solución a eso. Pero la idea es que uno tiene una forma de hacer un conjunto de y que uno pueda referenciar por una posición. Java tiene estructuras a rolete, a montaña, que vamos a ver más adelante. Los arreglos, ¿cómo se instancian? El tipo de dato y El 80 del tamaño. Claro.
esta es la forma básica, donde uno indica el conjunto de valores que tiene este arreglo. O, ¿cuál es el valor inicial de los valores del arreglo? Todo depende de qué sea la regla. 0, 0.0, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el literal para números long? El literal para el número int es el número. 10. Una L de mayúscula, eso. Falta la L. La misma provisión que esto. De acá para acá, si tuviese solamente la definición de la variable de tipo arreglo del número entero, sin inicializar, ¿qué valor tiene? Cuánta poca seguridad que hay. ¿Cuánto vale sin esta parte? Se están poniendo muchas preguntas para el parcial, ¿eh? Su silencio solo nos incrimina más y más. Y... ¿Para qué lo decís? ¿Quién dijo tablero de juego en el parcial? No. Hacemos un tentativa de parcial. No, ¿qué tentativa? Talla naval. No. Ahí tendremos que usar distintos. Cuando veamos objetos. No, tendremos que hacer objetos para las distintas piezas. No, Sí. no hace falta, estaría bueno. Sería más lindo. Porque sería más lindo. Nada de lineal. O sea, Nada de lineal. así es. Why not both? ¿Both? Me dan 15 minutos de más para hacer. No lo vimos. Ustedes pueden inicializar cada fila del arreglo con un new distinto. O sea, con un new de un tamaño distinto. ¿Se puede? Pero no lo vamos a... O sea, para mí, a mí personalmente me parece una cosa demasiado obtusa, demasiado rebuscada. Acuérdense cómo es el argument value, el RP de C. ¿Era una matriz cuadrada? Era algo mucho más rebuscado. Porque era un arreglo de strings. Y cada string tenía la cantidad justa de caracteres. Y no era rectangular, no era cuadrado. No era ni remotamente parejo. Y una rectangular me parece que tampoco. No tenía ninguna forma geométrica, era un poliedro. Puede ser útil igual, porque por ahí... Naturalmente. Pero hay Si mejores, no, lo rellena con ceros y por ahí... hay mejores estructuras para hacer estas cosas. Bueno, ya sabemos qué tomar. Entonces. Pero como hay que hacer los new uno por fila, sí, tiene su utilidad, pero como diría Daniel, ¿para qué? Para eso. New, vale. Free alumno. ¿Cómo inicializar una matriz no rectangular o no regular? Es una cosa que vamos a dejar acá al señor que investigue. ¿Se escuchó? Hay mejores formas de hacer cosas de ese tipo. No se preocupe que no las vamos a ver nosotros. Las vamos a ver más adelante y esta no la vamos a usar. Porque es demasiado obtusa sin razón. Dudas con arreglos. Esto fue el del práctico 2. En los exámenes y ejercicios se espera que siempre usemos los arreglos definitivos o nosotros también. ¡Qué buena idea! No, digamos, no por ahora. Más adelante van a hacer arreglos de cosas más, de otras cosas.
de sus propios objetos, en realidad. Es parte, o sea, ¿por qué? Porque es parte de algunas de las estructuras de datos más divertidas. Yo tengo una duda. Cuando lo usas como argumento de función, Sí, ¿cuál es la diferencia entre poner los corchetes en el tipo o en el nombre? prolijidad. No, digamos que no hay diferencia, no hay ninguna diferencia, pero el corchete va con el tipo. Simplemente porque, Más prolijo, porque es más entendible que es un arreglo de números enteros. Porque funciona de dos formas. Sí, funciona de dos formas. Funcionalmente no hay diferencia, pero es mejor que esté pegado al tipo para que sea más como arreglo de algo llamado de tal manera. ¿Hay dudas? ¿Estamos bien? Yo no voy a negar que cuando vi tu monóculo, lloré por dentro. Después vi que no era tan grave. Mete miedo, ¿eh? Había que vivirlo. Debe tener una cruz. Ni siquiera al monóculo llegaste. ¿Te imaginas ahora que vamos a pero pueden haberlo pasado? Pero aguanten un cacho, por favor. Así. Aguanten un cacho, por favor. Por favor. Hola. Oh, por Dios. Así. Ay, además, tienen medio que Es una condensa de leche, No, no, que se vende. no, terrible. Terrible. Antes de que empiece el ruido. Era mi en la casilla de Mani te hacen un re descuento cuando compras docenas de medialunas. Eso te lo hace más. Yo me acuerdo cuando las docenas de medialunas de la casita de Mani salían 2 pesos. 2 pesos. ¡Qué bendición! Perdón, no sé si eran 2 docenas también. Tenía un amigo que vivía ahí cerca de la casita de Mani del centro y era, bueno, pasabas, comprabas un bolsón de medialunas y meta budín de pan también. Ay, me encanta. Tampoco ir a los piñas. No me gusta bueno. Bueno, ¿dudas con respecto a las funciones? El otro nombre con el que vienen es métodos y es el nombre que le corresponde. Pero las funciones, usamos el término funciones para que la transición sea ¿Qué funciona? Static. Eso. ¿Por qué el static? Sí. Está relacionado a esto. Lo vamos a ver la semana que viene, no quiero confundirlo con eso. Está relacionado con esta. ¿Con eso o con con esta- el bot? Sí. Con esta acción. Ok. No te preocupes. Y el otro que es dinámico. Estoy como intentando relacionar. ¿Será para que como que se inicialice una vez y se quede? Está por ahí. Está por ahí. Sí. Está relacionado con esto también. Tengo que hacer así, ¿no? La función la usás sin esto. O como función. Algo estático es así. Algo no estático requiere de algo instanciado. Ahora me sé. Bastante. Esa es, digamos, la diferencia. Ahora. Una tortita negra. O sea, desde que fuera de la cámara. ¿Vos te pensás que yo soy selectivo? Y yo pensé que por ahí Lo que sí me parte estoy dulce de acordando, leche. me estoy acordando, me olvidé de la fruta. Oh my god. ¿Cómo es el pasaje de argumentos en Java? ¿Por? Copia. ¿Y esto qué significa? Si lo que toques adentro de una función se intercambia también.
¿no? Al revés. Excepto los arreglos. ¿O no? Bueno, sí. En los arreglos, o sea, si algo se copia, lo que va adentro, hagas lo que hagas, no pasa nada. Al revés. Pero, cuando hay referencias involucradas, la referencia es la que se copia y lo que está apuntado por la referencia, porque las referencias son conceptualmente muy parecidas a los punteros, lo que está apuntado por la referencia sí cambia, como pasa con los arreglos. Porque está diciendo el arreglo, o sea, digamos, la dirección del arreglo en lo que copian, y por más que cambie la dirección del arreglo y adentro de la función, digamos, mientras sigan tocando ese mismo arreglo, lo que está afuera cambia. Porque está, digamos, lo acceden de manera indirecta. Acá no hay, digamos, no hay llavecita ni asterisco. Digamos que la noción de punteros es mucho más sutil, mucho más tranquila. Tiene que tener muy bien claro, o sea, por estas cosas, algunos de ese corregido que recibían el arreglo y devolvían el mismo arreglo que recibían como argumento. No es un error en sí, pero sí puede darle a entender que está retornándose una copia y no es una copia. Es exactamente lo mismo. En el práctico 2, en pos de esta cosa que siempre se ha dicho, de que las funciones se hagan lo menos posible, lo mejor que pueden hacer es que todas las funciones modifiquen el arreglo que le pasa por argumento. Y dejar en claro de que modifican lo mismo que reciben. Agregan una función de copia y es responsabilidad del que llama la función de ordenar, por ejemplo, guardarse el arreglo antes de modificarlo. Uno hace la copia, digamos, la diferencia es trivial, es hacer la copia dentro de la función de ordenamiento o hacerla afuera. Si hacen ese ordenamiento afuera, perdón, la copia afuera de la función de ordenamiento, como poner un ejemplo, hace que esa función sea más flexible y que consuma la menor cantidad de recursos. Solo cuando sea necesario, duplican eso para preservarlo. Ahora, ¿está bien uno y está bien el otro? Sí. No hay una estrategia que sea más correcta. Es una preferencia a que las cosas hagan una sola tarea. En orientación, o sea, digamos, cuando la semana que viene, uno de los principios de orientación a objetos pasa por eso, de que las cosas hagan lo mínimo posible, mejor dicho, una sola cosa, y la hagan bien. Por eso también yo sé que hay muchos que les encanta empezar a aglutinar cosas, como hacer los dos sentidos de ordenamiento en una sola función. Sí, pero seamos explícitos. Yo quiero ordenar ascendentemente, voy a llamar ascendentemente. Nada de codificando un valor numérico que debería ser booleano. Un valor booleano que pueda ser un es ascendente o es descendente. Para aquellos que les guste así apilar cosas. ¿Son las 6? ¿Recién son las 6? Bien. ¿Y qué era esto? Igual que ese. El no valor en referencias. Digamos que el null es lo opuesto a esto. Digamos, la no creación de algo. Esta conclusión Me voy a reservar el comentario porque no quiero quedar grabado. Esta con dulce de leche tiene un arándano, vos que te habías olvidado la fruta. Me voy a reservar la imagen mental la imagen mental que me acaban de dar. Dios mío. Así. Oh, Dios. Tenía que quedar grabado. Horrible.
No, Franco Roma, ¿cómo vas a chocar el churro? No, por eso me sí, Es mitad. ¿Con consentimiento? Franco Roma y todo el país. Preguntas sobre pasaje de la creación de funciones, documentación de funciones, pasaje de argumentos, referencias y referencias nulas. ¿Funciona o no funciona? Si usamos una referencia nula para intentar hacer alguna operación, se rompe todo. Te va a decir null pointer. Ah, ok. O sea, lo que sucede con las referencias nulas es que esto no funciona. Se rompe, o sea, no tiene, o sea, esto no tiene, o sea, digamos, esto no tiene información contenida acá necesaria para funcionar. Digamos que sabés que esto tiene esta operación disponible, pero esto no es válido, porque no existe. Pero entonces el error lo tomaría el método o lo tomaría lo anterior. Eso es más específico. O sea, Específicamente, ¿dónde te saldría por el eso, error? el error saldría Del método, ¿no? del método, Como cuando intentas hacerlo y dices no lo puedo hacer. O sea, que no lo puede hacer. Efectivamente, o sea, la cosa sería como que no está conectado con algo, con la instancia de esto. ¿Y cómo era el error en nombre? Null pointer. Sí, o sea, digamos que no es, vos estás intentando acceder a algo que no existe, esencialmente. Yes. ¿Y qué nos queda? El tema más difícil y lo que es esencialmente el verdadero tema nuevo con respecto a programación 1. Y excepciones. ¿Y archivo no entra? No terminamos igual, ¿eh? Chao. Sí, entra, chicos, no te preocupes. ¿Entra? ¿Sí? Yes. Hay video, ¿no? Hay un video, sí. No me cae un video. Sí, me cae un video. Es más o menos. Sí, no comer esa cosa. ¿Compartiste la parte 2 de la clase pasada? No, me quedé armando la playlist en YouTube. ¿Quién ha tenido problemas para armar los tests? Yo no sé cómo usar excepciones en los tests. Ah. Eso no lo intenté, pero yo dije, no lo voy a intentar porque va a ser. O sea, la excepción es parte de lo que uno está probando. Una de las cosas que uno debía de probar es que la excepción larga la excepción cuando uno espera que la largue. Si uno está intentando hacer una operación sobre arreglos y uno larga una excepción de arreglo nulo, uno debiera de probar de que si uno le pasa un null, recibe una excepción puntero nulo y no una null pointer exception. Okay. Si uno recibe una null pointer exception es porque nosotros no llegamos a gestionar eso. Y pues esa es otra cosa. Es importante tener el control sobre las excepciones que larga nuestro programa. Más adelante vamos a ver una forma, digamos, otra forma de armar excepciones, digamos, de las diversas formas que hay para armar excepciones, que no es solamente sin mensaje y con mensaje, sino, por ejemplo, de agregar la excepción o el problema que originó esa excepción. Uno le puede incluir una razón a esa excepción. ¿Por qué salió esa excepción? Y encadenar excepciones. Que uno termine traduciendo las excepciones que vienen del lenguaje, el null pointer, irregular arguments, todas las cosas que están en inglés, esencialmente, y traducirlas a excepciones que uno conoce y sabe realmente qué hacer. Eso no quita que siempre se parezca a alguna de las no controladas. Yo tengo una pregunta para curiosidad nada más. ¿Con las excepciones o con algo parecido no puedes lograr jugar con el archivo? Si sale esto, hacer tal cosa. O sea, en ese sentido es mejor prevenir que atajar. Porque vos podés hacer, por ejemplo, un lazo para recorrer un arreglo hasta que tengas la excepción de que te pasaste.
Pero si podés hacer un lazo del 0 hasta la longitud y ahorrarte la excepción. Así. I'm watching you. Funciona. El problema es que las excepciones tienen un costo en tiempo de ejecución que lo hace un poco más lento. Es mejor prevenirlo. Porque lo que sucede con las excepciones es que sucede eso que les había comentado, de que se desenrolla la función. Y eso va hasta quien la pueda atajar. Incluso eso tiene un costo incluso si pasa en la misma función. Bueno, del testing había dos formas. La estructura general es dejar sobre la mesa en variables individuales los argumentos, el retorno y lo que uno espera de esa función. Cosa de tener bien a simple vista, por más de que el checkstyle se queje. Magic numbers por todos lados. Ahí va el emoji. ¿Cuándo saltaba el Magic Number? Cuando es un valor que vos ingresás. Así. Eso es un magic number. ¿Qué es ese 20? ¿Qué significa? Eso tendría que ser una constante. Acuérdense las constantes. ¿No? Bueno. Y en mayúsculas. Siendo que uno está haciendo su propia librería de testing, acá tienen que pasar dos cosas. Primero, agreguen algo de información de qué están haciendo, de qué están testeando, cuáles son los valores ingresados, retornados y esperados. Digamos. Y agreguen también, por ejemplo, acá estamos probando que suma del resultado de la suma con valor positivo. No, sin entrar en excesivos detalles, pero digamos, sepan que están probando. ¿Dónde? En un print dentro de la función de test. Ah, eso no lo hice. ¿Por qué pusiste puntos suspensivos? Porque es un printf y acá tendría que ir los y... porcientos, acá las variables. ok. Si no, no me da el ancho de la pantalla. Lo interesante es que acá podemos hacer esto como si fuese nuestro propio hacer. Uno puede hacer una función falla con un mensaje o falla cuando es como lo mismo que el JUnit con el hacer equals, hacer todas esas cosas que se repiten tienen que ir a una función. Lo mismo que en algunos les he comentado, en el práctico 2, todas las verificaciones que lanzan excepciones a los arreglos es una función que no digamos que recibe el arreglo y no devuelve nada. Lo único que hace es lanzar excepciones cuando el arreglo no cumple las condiciones necesarias. ¿Y qué logran con eso? Concentran todas las verificaciones de un arreglo en un solo lugar y es más fácil que ustedes puedan agregar el día de mañana otra verificación, porque está en un solo lugar. Para eso sería el test, verificar si lanza una excepción. No como test, sino como chequea arreglo. El chequea arreglo te dice, si el arreglo es nulo, larga tu arreglo nulo de excepción. O, si la longitud es 0, arreglo vacío de excepción. El chequeo hace, digamos que haría una cosa así. Y vos podés ampliar eso y decir, bueno, rangos de valores. Si no es nulo, no es esto y tiene un valor, los valores están comprendidos entre un mínimo y un máximo. Y eso está concentrado en un solo lugar. Todas las cosas que se repitan tienen que ir a una función propia. Cuando empiezan a hacer copy-paste, es cuando tienen que empezar a pensar de que eso es una función, de alguna forma. Esa es digamos, el síntoma que ustedes pueden factorizar algo y meter una función. Que funcione de la misma manera. Igual eso no lo vimos ahora, porque yo quería implementar, por ejemplo, para los arreglos, una función de arreglos con muchas excepciones adentro, pero no. Busqué de Apple, sí. Es que no estaba explícito. Luego puedes hacer esa función que diga throws, todas las cosas que tira, Sí. y lo único que haces es verificar si el arreglo es nulo, throw new, arreglo nulo. Si la longitud es 0, throw new, arreglo vacío. Nada más, esto es lo que tiene que hacer. Sí, no hemos visto específicamente, y es algo que he visto a lo largo de que estuve corrigiendo las otras prácticas. Me van refrescando la memoria.
¿Qué es lo que viste exactamente? Las correcciones. A medida que fui corrigiendo, por eso son las cosas que van apareciendo en el material. Digamos, extrayendo el aprendizaje de las prácticas a medida que las voy viendo. Traten de no correlacionar, digamos, cuando pongo una marca de corrección y un coso de una observación en material. Porque van a saber quién fue. Y otra pregunta, si media tonta. No existe la pregunta. No. En el caso de los test, cuando testeamos una función, un método, sí o sí, si queremos testear una excepción, tiene que estar en esa función. Sí o sí, no pueden cerrar el main, porque no les levanta. Y por el menos, o sea, no te sirve para testear algo que te larga una excepción y vas a tener un try y un catch. Okay. Y si la excepción la tira explícitamente, suponete que suma lenta, larga argumento 0 exception, si declara que larga esa excepción, la tenés que atajar. Claro. Entonces, Si es una no hace falta. Si es una runtime exception, podés no atajarla, pero en el test debieras atajarla igual, porque si aparece, es un error en el test. Okay. En el test, estoy hablando, ¿no? Sí. Porque si vos decís, le paso este valor 0 y 1 y te tira una excepción, el test falló, porque yo esperaba otra cosa, no la excepción. Bueno, pero entonces en ese caso, si tengo la sección, por ejemplo, de la longitud del arreglo en el main, y yo después a mi test de una función le paso un arreglo, no sé, con longitud negativa, no tendría que ir. O sea, vos me, decís... me lo levanto, o sea, el test va a salir error porque en realidad hay una sección que no la atajé. Lo que pasa es que estos tests son más manuales. Okay. O sea, si esto larga excepción y pasa el main y vas a reventar todo. Okay. O sea, la idea es que no agregar throws al main porque digamos que hace que las excepciones no tengan mucho sentido. La idea es que en el main uno ataje todo y uno por lo menos antes de salir diga falló porque desaraza y después sale. Digamos, para no salir así tan violentamente. Okay. Que lo he visto también, eso de agregar throws al main y bueno, problema de otro. El tema es, lo del throws, en el main en particular, alguien se tiene que hacer cargo de la excepción, siempre. O por eso es una cosa de, o se ataja o se declara, salvo en el main. En el main la tiene que atajar. Esto como el testing a manopla básico mínimo que vimos, que funciona. Podemos hacer otras propias funciones para testear, digamos, para verificar que un arreglo sea igual, y sí, está bueno hacerse una función que lance una excepción, como por ejemplo test fallo, donde uno diga, ok, comparo posición, comparo, no coincide, o no coinciden los largos, también. Digamos que uno puede crear esas funciones como existen en the unit. Esto es mucho más elaborado y mucho más mecánico. Uno no tiene que hacer una función para llamar los test, estos se llaman solos. Los hacen gran parte del trabajo, digamos, gran parte del trabajo, porque se fija si son iguales, si son arreglo igual, si hay excepciones, si no hay excepciones. Hay un montón de cosas extra. Tenemos el fail también. Para decir, bueno, si yo esperaba que se lance la excepción, pero lo pasé igual, entonces falló el test. Y recuerden, chicos, que hay que hacer un test por caso. Un test para si se lanza excepción. Un test si se lanza la otra excepción. Un test para valores positivos, un test para valores negativos, un test para cero. Fíjense en el ejemplo que les mandé con respecto a la suma. Y no es exhaustivo, porque ese test para la función suma tiene que tener positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, cero. Y eso en sí, porque es positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, cero, positivo, cero, negativo, negativo, cero, negativo, positivo. Todas las combinaciones posibles de argumentos. Con eso, o sea, entre más exhaustivos sean, entre más viajes sean con las combinaciones de los casos, así, 10 puntos. Yo no sé si cuenta, si son iguales los argumentos, ¿también cuenta como un test o es? Porque... O sea, digamos, depende mucho de lo que estés probando.
Muchísimo. Acá con el JUnit, cuando querés testear las excepciones, vos tenés un método que es un throw de una excepción, lo hacés fallar a propósito con el caso. ¿Cómo la atajás de este test? ¿O hacés un print stack place? No, lo que pasa, hay una set throws. Bien. Que no es lo mismo porque tiene un par de cosas extras que no lo hacen tan fácil. Pero uno puede decir, yo espero que aparezca esta excepción. Pero, digamos, para una suma, por más de que, o sea, hay digamos, un conjunto de pruebas que forma parte de Java, en donde se verifica todas las combinaciones de signos para los operadores. Lo que son un test de aceptación. Cuando se hace una versión nueva de Java, ahora que lanzaron la semana pasada el Java 20, tiene que pasar un test donde se hacen pruebas de ese nivel exhaustivo. Se dicen 2 más 2 es igual a 4, y con toda la combinación de signos, ceros y todas las cosas. Si el 1 sigue funcionando, digamos, uno verifica que lo que hizo no modificó el comportamiento de las cosas como estaban antes. Si el test pasaba antes, tiene que pasar después. Y es algo que creo que habíamos intentado hacer, no me acuerdo qué materia, pero vamos a hacer en algún momento un Battle Royale de test. Digamos, lo crítico para un Battle Royale de test es que todos tengan los mismos argumentos y el mismo retorno y las mismas excepciones. Digamos que la forma del prototipo de la función sean iguales. Pero de ahí, vamos a hacer pruebas para todos. Tenemos los tests con Unit y los tests a mano. ¿Cuál preferís? Y este está bueno. Aparte, ¿por qué lo prefiero? Porque con esto ya tienen el 90% de trabajo hecho. Si hacen del otro, no me quejo. Y si hacen el otro, ahórrense trabajo. Y si van a hacer varios tests, ahórrense trabajo y empiecen a hacer funciones para ayudarse. La comparación de igualdad, la comparación de igualdad de arreglos. No está mal ese tipo de cosas. Aparte, porque la igualdad de arreglos pueden hacerla como ustedes quieran. No, si son del mismo largo, sí. Si no son del mismo largo, ya digamos que si el largo no coincide, ya de por sí no son iguales. Entonces falla. Lo pueden hacer o sea, ustedes tienen el control de eso. No quita de que esto vaya como pija, ¿no? O sea, está bueno reutilizar el trabajo de los demás. Es lo mismo que antes. Es preferible hacerlo uno, porque uno puede desmenuzar el problema y entenderlo con mayor profundidad. Si uno empieza a utilizar las cosas demasiado así mágicas, digamos que le saca mucho de la parte divertida. Y en particular en JUnit, prefieran agregarle algún mensaje al final, que es opcional, pero prefiéranlo. Vimos una gran cantidad de sabores de hacer, igualdad, no igualdad, arreglos, no arreglos, nulo, no nulo, etcétera, etcétera, etcétera. No espero que se le acuerde de memoria, porque de paso está el entorno y está la documentación de la plataforma de test. No quiero que se acuerde específicamente. ¿Tiene el string el método? No es así, o sea, no se trabaja de esa manera en Java. En Java se trabaja con un entorno de desarrollo que le va a tirar una sugerencia. La cosa es tener una idea que existe, saber que existen ese tipo de cosas, no acordarse exactamente qué hace, porque el entorno está para eso. Lo lindo de los tests manuales es que lo pueden combinar con la medición de tipo de ejecución. Esto se hace con los tests grandes. En JUnit hay una extensión que les mide el tipo de ejecución de cada test, pero ¿qué pueden hacer ustedes con una nota ahí y obtener la diferencia? Esto también existe el test de aceptación de un nuevo Java. Dicen, lo que vos hiciste, ¿mantiene el tiempo de ejecución? ¿Es mejor o es peor? Y lo dicen así como,
Y no, o no. Fíjate que pasó, no, porque no pasa los test. Tardan 10 veces más, 10 veces en hacer la suma. Claramente alguien metió mano y metió la suma lenta. La suma lenta hasta en la sopa. Y esto es la forma de medir el tiempo. Testing. ¿Estamos con el testing? No estamos con el testing. Good. Good, good, good. ¿Cómo era para el primer si se lanzaba una excepción? Puede ser manualmente. Digamos que tu test está bien cuando vos atajás la excepción. Hay un hacer throws. Hacer throws, sí. Pero manualmente, haces todo dentro de un array y haces la excepción que lanza la misma función por si llega a saltar. acá tiene que ver alguna forma de fail. Claro, pones algo que sabes. Porque esto falla, ¿no? Sí. Vamos a poner más claro. Vamos a poner algo que anda bien. Si pasa, falló el test. Si nuestra función que estamos intentando verificar. Esto es una llave. Catch. Si vos atajás acá, está todo bien. No que, digamos, acá puedes poner un print. Está todo bien. No es más que eso. Sino un assert throws en el JUnit. Y el fail, ese es el. El fail es como el de JUnit o un, digamos, para seguir en línea con lo manual. Excepción, no se lanzó de No falló. Martín, puede ser que la camarita. Chino no comer estas cosas, nunca. Puede ser que la camarita no esté grabando. Porque No está. Yo lo veo titirando acá. Ah, ok. No, porque antes veía la pantalla y ahora. No, que ahorra, se pone a ahorrar software. No, la posta te la marca el LED que está de este lado. Sí, acá están aplicando. O sea, en el test manual, si pasó, hay que lanzar, o sea, digamos que si pasó, y bueno, ¿de qué tipo sería esta excepción? Si no pasó ahí, que reviente todo. Cabo. Y porque ahora tenemos que meternos más con. Ahora sí. Exception. Es una propaganda de perfume. Exception. Oh, the old mistake. Las excepciones son realmente nuevo que han visto la diferencia de programación 1. Las excepciones que un poquito lo vimos en Python, poquito. No todos, los más, solo los modelos 2022 estuvimos viendo las excepciones, los 2021 creo que no, hasta donde recuerdo. No llegamos a ver. Pero es la forma de ¿qué? ¿Qué hacemos con las excepciones? ¿Cómo era la definición que estaba en la san? Sería como aclarar el error, digamos, definido. Claro, una descripción o un objeto que se tira cuando se rompe el fallo, eso es normal del programa. Algo no va a funcionar, la excepción rompe el. Ahí está más cerca. O sea, cuando las cosas no pasan como uno espera que sucedan. Definición rápida y simple.
cuando el flujo de ejecución no es el flujo normal. Cuando se interrumpe. Cuando se interrumpe. ¿Qué tipo de excepciones hay? Tipo, errores, ¿Qué diferencias tenían? Excepciones y errores había que aclararlos y atajarlos. Runtime. La runtime, uno decía, bueno, Qué bueno. problema de otro. Martín, igual, los errores como que están en una clasificación diferente, las exceptions, y dentro de la exception están las runtimes y están las otras. La única clasificación que realmente importa Sí. es si la tenés que atajar o declarar o si simplemente las tirás. Los errores, digamos, conceptualmente el error es algo que vos, de lo cual no te puedes recuperar y puede ser de los dos. Digamos, uno tiene que, los errores se declaran sí o sí. Las excepciones, ahí tenés la runtime y la no runtime. Por los errores, o sea, si esto puede romperse, puede fallar, no simplemente una excepción, que como sería una loma de burro en el programa, sin error, los errores se tienen que declarar. Esto falla. Vale, la edición parcial. La división. No, eso sería rounding. El de todo lo que sea con archivos. Los archivos son súper vulnerables a cualquier cosa que pase con la computadora. Ah, por Si no eso te- si no tenés siempre per- de input, output, exception, no sé. El mismo IntelliJ te dice, tipo, cuando Esto va a quieres hacer rodear. archivos, te dice, no me lo metiste en un try y no te lo acepto. Porque son excepciones con tipo. Los errores, en particular los IO-exception y los IO-error, son todas cosas que es muy probable que fallen. Y fallen de una forma que sí, bueno, no podés, o sea, tenés un IO-error, no podés continuar trabajando con ese archivo. Tienes que buscar algún tipo de alternativa. O decir, chao. Y se marchó. Pero esas son, digamos, son dos clasificaciones importantes, más los errores que son del tipo con tipo. ¿Acá? ¿Estamos? Los del tipo sería, por ejemplo, que tenés una variable que estás escaneando que querés que sea min y pasa otra cosa. Eso, todos los errores de escáner, hasta donde recuerdo, tengo que fijarse en la documentación, no tengo tan presente, creo que son todos runtime. No tengo presente. Creo que habíamos. ¿Cuándo elegir uno u otro? No es tan fácil. Uno dice, ok, yo quiero que esto, digamos, yo quiero potencialmente no atajar esto. Las runtime exception, trátenlas en líneas generales como esas cosas que son más propensas a un error de programación. Y todos los otros tipos de situaciones, uno dice, yo tengo que atajar esto sí o sí, o tengo que declarar que lo maneja el siguiente, para todo lo demás, para todo lo que sea potencialmente de la ejecución del programa, los archivos. Un problema con los archivos es, llegado ese momento, no funciona la cosa, y no hay otra alternativa. Otra situación, lo de los arreglos, y es muy discutible si usas runtime o no runtime. Muy discutible. Por eso es importante cuando creen sus clases de excepciones, digamos, para ustedes mismos defínanse por qué es runtime y por qué no. O por qué es no runtime, porque es una excepción con tipo, y por qué no. Entre más se describan esas cosas donde son más, digamos, contenciosos, si quieren, donde haya... ahí donde están las cosas donde uno dice, ok, esto es lo que hay que explicar. No poner un comentario de línea por línea de cómo funciona. Que en algunos casos ayuda, más al principio. Pero la documentación posta es la que describe estas situaciones donde no es estrictamente claro qué hay que hacer con las cosas. ¿Por qué uno usó uno y no otro? Digamos, documentar las decisiones. Ya terminamos, hoy voy unos bostezos ahí. Entre los bostezos y como les mandé el off-topic ahí. Mirá de costado. Una pregunta para hacer. Entonces, desde runtime no se declara. No sé, Los claro. errores sí. Los errores y las excepciones son las con tipo
entran en esta categoría. Las runtime se lanzan nomás. Ok. Y otra cosa más, mejor prevenir que atacar. Antes que forzar un error, como para recorrer el arreglo, si hay error, entonces salgo del lazo, funciona. Es un lindo ejercicio para ver cómo funcionan las excepciones, pero no es práctico. Si uno puede recorrer de cero hasta la longitud, y recorramos el arreglo de cero hasta la longitud. No le demos muchas más vueltas al asunto. También esto incluye que, ¿qué otros ejemplos se les ocurre? De así como forzar la excepción, la división por cero. O sea, si el divisor es cero, entonces lanzamos la propia excepción, antes de esperar a que explote y uno tenga que atajar eso y después transformarlo. Que es lo importante, porque uno dice, lanza la excepción, aparece la excepción de división por cero. Pues yo quiero que esa excepción sea la que yo quiero, no la que me dicen. En lugar de eso, podemos evitarlo y lanzar nuestra propia excepción, porque no podemos hacer nada con el cero. En el trabajo que hicimos ahora, cuando por ejemplo poníamos un largo a una dimensión negativa, ¿qué es más conveniente? ¿Lanzar esa excepción o arreglarla en el momento? Es que no puedes hacer nada. Si te pasaron algo negativo, decís, ¿y ahora? Claro. Lo único que se me ocurre, o sea, que tenés que estar muy bien documentado muy bien documentado, toma el valor absoluto. Pero el problema con eso es que estás salvando una situación que puede transformarse en un problema más grande después. Pues dices, ok, tomo el valor absoluto y esto que me pasó menos 10 se transforma en 10. O sea, digamos que ponele que lo salvás, pero ese problema se va a pasar para otro lado. Porque por alguna razón recibiste eso negativo. No por capricha. En el programa que estamos haciendo ahora, uno puede decir, jajaja, menos 10. Mira, explotó. Ese tipo de situaciones son problemas simples que estamos haciendo ahora. Cuando hay más objetos y más cosas dando vueltas, es más probable que uno se encuentre, o sea, si uno se encuentra con esas cosas que uno mágicamente lo salva, uno dice, si eso era un contador, un lazo, y uno empieza a recorrer algo, se empieza a hacer negativo, es muy fácil de que eso se transforme en un lazo infinito. Y ese lazo infinito, que vaya creando arreglos cada vez más grandes. Es muy posible. Salvar los errores, digamos, o sea, ser proactivo para capturar y resolver el error, tal vez cambie de lugar el error a uno más difícil. En particular con estas cosas con las dimensiones. Pero por eso, mejor prevenir que atacar. Porque en definitiva uno dice, esto que me estás pasando no es de lo que yo necesito. Antes que explote. Por eso es mejor prevenir que atacar. Y excepciones propias. ¿Se acuerdan que lo podemos jerarquizar? Eso creo que no lo vi en ningún lado. Sí. Uno puede decir mi excepción y ahí tener todas las excepciones y bueno, yo quiero atajar todo, por ejemplo en el mail, quiero atajar todas mis excepciones. Esa era mi pregunta, ¿cómo se hacía? No me puedo acordar cómo se hacía, quería ponerlas todas como en un grupo. La primera, vas a tener una. Y la papá, que esta extiende exception. Y vos después vas a tener ya, hijito, que extiende papá. Y estás jerarquizando, estás haciendo un árbol familiar de excepciones. Cuando vos, digamos, esto es más específico que esto que es más general. Nietos extendería tanto a hijo como papá. ¿Qué? Y nietos extendería tanto a hijito como papá. Si nieto extiende hijito.
No, sí, es una cosa que viene el ejemplo cuando tenían mi pizarra acá, afanaron. Esto Ya te da para. es más cerca de la orientación a objetos. Esta relación es una parte clave de la orientación a objetos. Así como ustedes pueden tipificar errores, pueden tipificar cualquier otra cosa. Y eso es orientación a objetos, que vamos a ver la semana que viene. Esto lo tenemos que aplicar al núcleo. Claro. Y ponerle empapaba mis excepciones y toda cualquier cosa. Uno podría, o sea, tal vez no sea la mejor forma, pero uno podría decir TP2 exception. Y adentro de TP2 exception, longitud negativa exception. Arreglo nulo exception. Como que las agrupás. Tal vez ¿por qué tal vez no sea la mejor forma? Porque son dos excepciones que necesitan un tratamiento especial, diferente. Pero si uno quiere poner eso en el main, en lugar de encajarle las barras para decir esta excepción y esta excepción, uno puede jerarquizar y decir, bueno, tratemos todas igual, no importa. Porque en el main lo que te interesa es, y mucho más no puedo hacer, reventemos. ¿Puedes probar el main al principio o al final? Y, o sea, digamos, donde sea que llames en la función que puedes usar, de tu función. Naturalmente que puedes combinar esto con esto. Y decís, null pointer, las excepciones del sistema, null pointer, array out of bounds, y mi excepción, le atajas todas las cosas que más o menos conoces adentro de un solo bloque. Acuérdense que pueden poner un gestor de excepciones por cada tipo. Y ustedes pueden decir, quiero hacer específicamente esto cuando me pasé de rango. Por ejemplo, reintentar. O cuando es negativo, hacemos esta otra cosa. Los ejemplos ahora son muy tenues porque no hay mucho que hacer. O sea, si no recibiste la información que esperabas, mucho más no hay para hacer. Cuando en objetos pueden darse situaciones en las que uno dice, ok, no voy por acá, voy por otro camino. Pero tengan en cuenta eso. Está pensado esto para poder reaccionar específicamente a cada una de estas cosas de una forma distinta. O general, que con esto. Si uno apunta a gestionar, digamos, las excepciones en general, pasa las cosas de una forma. De la misma manera que uno puede capturar la exception, y ahí ataja todo de una sola forma. Mucho sentido no tiene porque estás agarrando absolutamente todo. En ese sentido es más fácil decir, bueno, andar a exception general y en el main su ruta. Dudas de excepciones. La mía era esa, cómo validabas excepciones. Así que gracias. Uno trata así, por eso fíjense que dentro de EOException está Final Found, errores de permisos. Pues, la gestión uno tiene una excepción para archivos. Aparte la excepción de que uno puede hacer alguna acción en particular. Por eso uno ataja EOException con archivos, pero uno puede atajar puntualmente Final Found para que te ingrese otro nombre. O para, por ejemplo, si el archivo ya existía, ir a otro. Si uno intenta para no sobreescribir las cosas, para no sobreescribir un archivo. Y vimos un poquito de esto. Un poquito. Así. El mastica RAM 9000. Las netbooks deben estar así como apretando los dientes. Sí. O sea, usando el 120% de la memoria de la netbook. ¿Alguien no pudo ejecutar las verificaciones
verificaciones eran que te tiraban en el número mágico, por ejemplo. Que en la configuración que les pasé, se accede del lado de arriba y se tiene que ejecutar chequeos. ¿Alguien no pudo? Lo que habíamos, cuando estábamos hablando del proyecto, recordaba que habíamos dicho, creo que era el darle buenas pelotas altas, por ejemplo, te pasaste de carácter, más de 80 caracteres una cosa. Hay un par de cosas extra en el entorno que les puede suavizar, digamos, las ripideces con el profe. Porque la herramienta les puede dar formato al código. Un par de combinación de texto. Yo tuve un problema para crear los tests. Tuve que agarrar la plantilla que pasaron para crear los tests. Porque no entendí bien cómo crearlos. Es la mejor forma. Porque le daba generate y me generaba el test. ¿Tenías un proyecto Gradle? Sí. Y generaba el test, pero me lo generaba raro. Acá me pasó lo mismo acá. Ahora vamos. ¿Se puede? Capaz me arruino. Yo tengo trabajos anteriores, usarlo con Gradle o solo Agarrar la plantilla, o creas un proyecto Gradle. Lo que pasa es que la plantilla tiene la configuración para el chequeo ya lista. Es más fácil. Tirarlo dentro del CRC sin nada. Ya vamos a ver la clase que viene, la parte de paquetes, para dar la organización. Y lo puede dejar práctico 1 y práctico 2 viviendo en el mismo proyecto. Lo que sí, traten de dejar una sola copia de la entrega, cosa que me he encontrado con la del proyecto y la del no proyecto, para no mezclar las cosas. Estaba así, había un par que tenían el proyecto Gradle de la plantilla más los archivos originales, que hicieron como la mejora a esto. Lo que tienen que usar ahí es copiar eso, agregarlo a Git, pero hacer un Git MB de los archivos originales, para que quede eso, más la historia en su nueva ubicación. No me entendieron nada. Cuando ustedes descompactan la plantilla y agregan esa plantilla al repositorio, si ese trabajo práctico ya contenía archivos.java en la raíz, no los copien con el sistema operativo a su lugar de destino, porque eso en Git lo va a dejar en dos lugares. O lo arrastran con el IntelliJ, que se va a encargar de hacer las operaciones en Git, o hacen en la consola Git MB, ese archivo que tenían antes, para llevarlo a Java, SRC, no sé qué, a la dirección donde están los archivos fuentes. Con Git MB preservan la historia de lo que tenían hecho antes. Si es un proyecto nuevo no pasa nada. Hablando de eso, ¿qué archivos hay que subir a Git? Porque los tres con la carpeta, con todo el árbol, pero... Lo que no hay que subir de Gradle es la parte de los reportes. Después el resto, tendría que buscar el git ignore apropiado para que no suba de más, porque hay unos archivos de bloqueos y de verificaciones que no tendrían que ir, pero de momento no pasa nada. Súbanlo como viene, ya veremos más adelante cuando... Cambien el nombre a TP2 o proyecto. O sea, subí solo el main y el... O sea, la carpeta de SRC. Ah, me quise hacerlo de... Y un TP proyecto porque... O sea, claro, lo hice desde el IntelliJ y dije, o sea, ahora, si es un trabajo práctico, la SRC, el main y la C. O sea, subió solo eso, pero no tiene nada de Gradle. No sé si es la forma. Ah, yo entiendo porque está bueno. Y no es tan fácil, tenemos que ver para algo más concreto. Por eso, la única cosa que hay que tener cuidado es el Git MB para que se preserve la historia y no se queden duplicados los archivos. Es muy puntilloso,
muy No, las de Renfe creo que hizo los creo que las lanzas y atrás. En el video de configuración, el paso a paso de cómo activar el proyecto cualquiera que el checkstyle y el PLD. Sí, creo. Martín, una pregunta con las excepciones. ¿Puedo lanzar una excepción sin atajarla? Si es runtime. Pero sin que sea Sí, que se runtime. Sí, en la runtime la lanzás, que opcionalmente la atajás. La otra te va a decir, declarala o atajala. Sí o sí. Sí o sí. ¿Eh? Lo hice todo eso, pero no sé qué. No. Ah, la unidad A. Y su amigo, el Divaga. Ese no lo puedo usar. Intenté no. No, para. O sea, el Commodore te va a decir, vas a tus tests en JUnit, que también cubren tus tests tu código. Si sos exhaustivo, te va a dar la cobertura de muy cerca o del 100%. Si no sos exhaustivo, vas a cubrir, por ejemplo, una sola rama unida. Depende totalmente del programa. Y en este te pinta que está cubierto y que no está cubierto. Te muestra del lado izquierdo, esto no tiene test. No, es una cosa de pelote. Bueno, ¿dudas? Ahora dice. En la implementación, dentro de la clase tenemos un método para la función. Porque todo tiene que estar conectado. Mismo la clase, en main también está conectado. Todo Bueno, volvemos en 10. Un pequeño break. Déjame bostezar.